Estas son las últimas noticias de Colombia TV. Fedegan llegó a acuerdo con el gobierno Petro para vender 3 millones de hectáreas de tierra. La Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, llegó este jueves 6 de octubre de 2022 a un acuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro para vender 3 millones de hectáreas de tierra en favor de la reforma agraria y del primer punto del acuerdo de paz con las extintas FARC. El presidente de la Federación destacó la disposición al diálogo, mientras la ministra de Agricultura dijo que es un convenio sin precedentes. Este es un gobierno de diálogo y en consecuencia hemos avanzado muy rápidamente. En menos de un mes hemos logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural, destacó José Félix Lafarí, presidente de Fedegan. Asimismo, anotó que esto conlleva la posibilidad de que el sector rural consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo. Así que estamos muy satisfechos de los escenarios que el gobierno nacional, la señora ministra y por supuesto el presidente Petro abrieron para tal propósito, indicó. Enfatizó que tuvieron una jornada muy reflexiva y considero que esa promesa de valor de gobierno aspira a tener siempre espacios de diálogo. Por su parte, la ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció que se llegó a un acuerdo sin precedentes con Fedegan para la compra de tierras. Es un acto histórico. Así comienza el tercer componente de la reforma agraria. Mañana firmaremos el documento, sostuvo la funcionaria. El presidente Gustavo Petro también lo calificó como un acuerdo histórico. Son los 3 millones de hectáreas que el gobierno le va a comprar a Fedegan. Hemos logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural y al mismo tiempo la posibilidad de que el sector rural consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo. Creo que esa promesa de valor del gobierno, de ser un gobierno que aspira a tener siempre espacios de diálogo y de concertación, en el caso concreto de Fedegan, se dio de manera plena. Y hoy arranca la compra de tierras con el ofrecimiento de Fedegan. Las comisiones económicas aprobaron la reforma tributaria en primer debate. Este jueves 6 de octubre de 2022 fue clave para la reforma tributaria en el Congreso. Luego de 3 semanas de reuniones casi diarias entre el gobierno y los ponentes del articulado, se debatió y votó en las comisiones económicas de Cámara y Senado el texto final. Desde las 9 de la mañana los congresistas empezaron a debatir puntos de la reforma. También hubo quienes decidieron participar por medio de una serie de exposición de motivos con los que apoyaron el articulado o el por qué estaban en contra. Sobre las 2 p.m. empezó el proceso de votación. Sobre las 4 p.m. se votaron el 60% de los artículos en los que se notaron las mayorías para aprobar la reforma. Finalmente, a las 5 p.m. el Congreso aprobó la ponencia en su totalidad. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, dijo que es algo muy significativo para los temas del gobierno. Puede que hayamos establecido un récord de las horas que hemos dedicado a discutir el proyecto de ley, pero también las horas con las que se discutió el texto con los gremios y parlamentarios. En la jornada se aclaró el estimado del recaudo del articulado. En resumen, el gobierno estima recaudar 21,9 billones de pesos. El grueso de la reforma estará en los impuestos que se crearon para las empresas extractivas con la sobretasa progresiva. Todos los tributos por el uso del subsuelo estarían entregando en 2023 11,2 billones y el capítulo general de personas jurídicas sería de 3 billones. En cuanto a las personas naturales, el monto estimado de la reforma será de 2,8 billones. De este grupo, solo lo que es por impuesto de renta se busca un recaudo de 1,8 billones y 970 mil millones por el impuesto al patrimonio. Del lado de los impuestos saludables, como bautizó la reforma ese capítulo, se estima que logren 1,2 billones, 578 mil millones serían por el gravamen a las bebidas azucaradas y 689 mil millones por los alimentos ultraprocesados. Los impuestos ambientales los calculan en 84 billones, principalmente por la carga a los plásticos de un solo uso. Al haberse aprobado la reforma tributaria en primer debate esta semana, se espera que aproximadamente en un mes sigan las reuniones de ponentes para estudiar las proposiciones y modificaciones que se llevarán a las sesiones plenarias. Con esto, durante la primera semana de noviembre podría estar listo el texto de la ponencia para el segundo debate y esa o la siguiente semana se aprobarían las plenarias que debatirían simultáneamente los textos que pasarían a conciliación. De esta manera, el documento definitivo y conciliado para la firma del presidente podría estar listo sobre el 15 de noviembre. Con el mensaje de urgencia parecería que la reforma ya está concertada políticamente. Seguramente harán modificaciones para segundo debate, pero mínimas, por lo que a finales de noviembre o la primera semana de diciembre deberíamos tener la ley, dijo Juan David Velasco, socio de tributario de Baker McKenzie.
Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes.